ser solidarios y hacer como más visibles esto, tenemos que informar. Me da gusto ver gente joven, reporteros jóvenes, que se va renovando esta plantilla, y eso quiere decir que no todo está podrido en Dinamarca, ¿no? Gracias por su asistencia, y pues, que sea para bien esta discusión. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presencia de los miembros del Presidium y los invitamos a tomar lugar en primera fila para dar inicio ya al foro.
solidarios y hacer como más visibles esto, tenemos que informar. Me da gusto ver gente joven, reporteros jóvenes, que se va renovando esta plantilla, y eso quiere decir que no todo está podrido en Dinamarca, ¿no? Gracias por su asistencia, y pues, que sea para bien esta discusión. Gracias, doctor. Agradecemos la presencia de los miembros del Presidium y los invitamos a tomar lugar en primera fila para dar inicio ya al foro. Una excepción del año 2013, cuando este lugar lo ocupó Brasil y Honduras, y antes Colombia. Del año 2000 a la fecha, en México han sido asesinados más de 100 periodistas, en los que el crimen organizado estuvo relacionada, claro, probablemente con su actividad profesional. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, entre enero de 2010 y noviembre de 2015 fueron asesinados 150 periodistas en América Latina. 1 de cada 3 crímenes fueron cometidos en México. Estos son datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de acuerdo a la clasificación mundial de la libertad de prensa en el mundo, publicada el 26 de abril de este año por Reporteros Sin Fronteras, México es un país sin guerra, pero ocupa el lugar 147 entre 180 países del mundo donde la libertad de prensa está amenazada. Es el país más peligroso después de Siria y Afganistán. Parte de esta triste tragedia es la corrupción, la violencia, el crimen organizado y la impunidad que hay en torno a las agresiones de las y los periodistas. Veracruz, desde luego, es un caso que nos ocupa desde hace más de 10 años. Es un estado en el que hemos mantenido una mirada permanente de lo que aquí sucede, no solo con la prensa, no solo con las y los periodistas, sino con la sociedad en general, porque no podemos desvincular de ninguna manera a la sociedad, a la sociedad a la que se informa de lo que pasa aquí en la entidad, con las y los periodistas. Reporteros Sin Fronteras realizó el año pasado una visita oficial aquí al estado de Veracruz, y a raíz de eso elaboramos un informe especial que titulamos Veracruz, los periodistas frente al estado del miedo, que de alguna manera refleja el mapa de la situación de los periodistas en esta entidad. Este foro lleva ese nombre, la situación de los periodistas en Veracruz, y es sobre eso que quiero hablar ahora. De los 32 estados que conforman la República Mexicana, Veracruz es considerado en el continente americano el lugar más peligroso para periodistas. El sexenio no concluido de Javier Duarte, y ahora preso en Guatemala, y quien dejó tras su mandato un historial negro para la prensa en esta entidad, que llenó al gremio de miedo, de temor, de desconfianza ante los frecuentes y violentos ataques de que fue objeto durante su administración, y que será recordada como la más sangrienta e impune. Durante el gobierno de Duarte, de acuerdo a las investigaciones realizadas por nuestra organización, el 40% de los casos de periodistas asesinados o desaparecidos en México ocurrieron aquí en Veracruz, un estado donde la situación de la prensa se resume de la siguiente manera. Veracruz, el estado más mortífero para los periodistas, 20 periodistas asesinados a la fecha. Veracruz, donde hay más periodistas desaparecidos, 4, solo comparado con Michoacán, donde hay otros 4 periodistas desaparecidos. Veracruz, un segundo lugar en agresiones a la prensa. Entre enero de 2011 y septiembre de 2015, la Procuraduría General de la República abrió 744 investigaciones preliminares sobre delitos cometidos contra periodistas, o sea, el 10% de las investigaciones de este tipo en el país. Poco más del 13% de las agresiones a la prensa en México entre 2007 y 2015 tuvieron lugar en Veracruz, donde se registraron 269 casos en este periodo, de acuerdo a los datos de la organización Artículo 19. Veracruz, el estado donde más periodistas recurren a la protección. De diciembre de 2012 y junio de 2015, estos son datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, de la SEAP, otorgó medidas de protección a 59 periodistas del estado. Obviamente hace rato la licenciada Laura nos actualizaba
este caso y nos hablaba que eran 80, poco más de 80. El mecanismo de la Secretaría de Gobernación otorgó protección hasta marzo de 2017 a 40 personas, la mayoría de ellos periodistas. Veracruz, un estado que saltó a las primeras páginas de los medios de comunicación nacionales e internacionales en 2011 por el asesinato de un periodista y su familia en el puerto de Veracruz, Miguel Ángel López Solana, conocido como Milo Vela, su hijo Misael y su esposa Agustina. Un homicidio que conmovió a la sociedad y que hasta la fecha no ha sido resuelto. Desde entonces vinieron muchos más homicidios que llenaron de miedo y de temor a los periodistas. Podemos recordarlos a todos ellos, algunos de ustedes los recordarán, pero si no voy a decir sus nombres porque es importante no olvidar. Es la única forma en que sabremos que hay una deuda pendiente con los familiares de estos periodistas. Noel López Holguín, Yolanda Ordaz, Gabriel Buf, Esteban Rodríguez, Guillermo Luna, Regina Martínez, Víctor Báez, Gregorio Jiménez de la Cruz, Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña, Juan Mendoza, Rubén Espinosa, Anabel Flores, Manuel Torres, Pedro Tamayo Rosas. Y desaparecidos: Gabriel Fonseca, Evaristo Ortega Zárate, Miguel Morales, Sergio Landa Rosado. Todos estos casos permanecen en la impunidad en esta entidad. Esta trágica situación no solo ha impactado a los periodistas, también a sus familiares, que en la mayoría de los casos permanecen en el total abandono y olvido por parte del Estado, que no ha vuelto a ocuparse de estas familias, a quienes les prometieron en un primer momento becas para sus hijos, casas, apoyos sociales y económicos, pero que hoy resuelven su vida como pueden sin que nadie se acuerde de ellos. Estos no han sido los únicos hechos que han agraviado al periodismo en Veracruz. También han estado las agresiones físicas, las amenazas, el hostigamiento a través de redes sociales, la difamación, las restricciones publicitarias como una forma de presión a los medios. No te pago para que me pegues. La negativa de información y la precariedad de indefensión en la que se encuentran muchos de ellos en el desarrollo de su trabajo, situaciones que hasta la fecha no ha cambiado sustancialmente ni de fondo. Hemos recibido constantemente en meses recientes informaciones sobre el bloqueo en la información, sobre la obstrucción de la información. Esta es una situación que nos preocupa, porque nos puede estar indicando que pasamos de una entidad que venía haciendo el escándalo por el homicidio a periodistas a un estado de silencio. Por ello, para Reporteros Sin Fronteras es fundamental plantear las siguientes recomendaciones, es decir, queremos hacer una serie de recomendaciones que consideramos fundamentales y que ustedes pueden ver en nuestro informe, en nuestra página de internet de Reporteros Sin Fronteras. Aquí solo retomaremos algunas de estas recomendaciones. En primer lugar, quisiéramos decir al gobierno del Estado que para nosotros es importante, una de las primeras recomendaciones es que establezca una política clara, eficaz y transparente para garantizar la seguridad de las y los periodistas y el libre ejercicio de la profesión en el Estado, a través de objetivos precisos y del fortalecimiento de las instancias responsables de velar por la protección, la procuración e impartición de justicia. Que se implementen medidas urgentes para poner fin cuanto antes a la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas, vigilando que se apliquen las sanciones previstas por la ley. Que es urgente que el gobierno de Veracruz se comprometa a reabrir las investigaciones de las 4 desapariciones de periodistas y los 20 asesinatos de periodistas registrados en esta entidad durante el mandato de Javier Duarte Ochoa y el ocurrido recientemente, el de Ricardo Monluí Cabrera. Es importante que se establezca una política urgente de apoyo a los familiares de las y los periodistas que han sido asesinados y desaparecidos en el Estado y que se les otorgue la reparación de daño conforme a la ley. Al Poder Legislativo
Le recomendamos que regule de forma urgente la asignación y distribución de la publicidad oficial en los medios de comunicación con base a criterios claros, precisos, transparentes y no discriminatorios, que haga cambios legislativos estructurales para que los órganos de procuración y administración de justicia, así como la SEAP, cumplan con su encomienda constitucional, que se les otorgue mayor autonomía y recursos suficientes para su trabajo. A la Comisión de Protección a Periodistas le recomendamos que continúe con sus esfuerzos para que exista una mayor transparencia en sus acciones y una mejor comunicación sobre ellas, que se acerque más a las y los periodistas en el campo cotidiano de su trabajo, que fortalezca la profesionalización de su personal, que fortalezca, si es necesario, su trabajo interno. Estas serían algunas de las recomendaciones que haríamos hasta este momento. Esperamos que las autoridades locales puedan tomarlas en cuenta y que pronto podamos ver, digamos, acciones que nos indiquen que realmente hay una voluntad política para transformar las condiciones de seguridad y de justicia para las y los periodistas en Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias, Balbina. Cedo el uso de la voz a la maestra Yamiri Rodríguez. Ella es maestra en Relaciones Internacionales por el Colegio de Veracruz, con mención honorífica, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Cristóbal Colón, y desde 1999 ha ejercido el periodismo en el estado de Veracruz. Sus inicios siendo estudiante se remontan a la radio en la XCU de Veracruz, 930 AM. En medios impresos colaboró como reportera en el diario AZ y como columnista y reportera de trabajos especiales en la revista Líder, así como subdirectora del periódico Capital Veracruz. Actualmente es columnista en diversos medios impresos y electrónicos. Ha laborado también en diversos medios de comunicación en Veracruz, Capital FM Jalapa, Grupo Oliva Radio, Avant Noticias, productora y conductora de noticias, corresponsal en Veracruz del noticiero radiofónico de 1 a 3 con Jacobo Zabludowski, mientras que durante 5 años laboró como reportera en TV Azteca Jalapa. Ha tomado diversos cursos de actualización tanto en México como en el extranjero en materia electoral y legislativa, salud, narcotráfico y religión, así como de periodismo de investigación y solución de conflictos. Bienvenida, Yamiri. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Como decía el doctor Raciel hace un momento, hay muchas caras jóvenes y estas caras jóvenes, van a bajar la pantalla, ¿verdad? Estas caras jóvenes, me gustaría empezar con un contexto de lo que ha sido el periodismo, no solamente en Veracruz, sino a nivel nacional, y que esto nos ayuda a entender parte de los círculos viciosos en los que desafortunadamente ejercemos el periodismo en Veracruz. Y esos círculos viciosos obedecen propiamente a nuestras condiciones laborales, donde tenemos que ser multireporteros. Hoy sacamos una nota que va a ser para el periódico, para el portal de internet, para la corresponsalía y también para… Perdón, maestra, que le interrumpa. Me comentan que la pantalla abarca todo el espacio, entonces nos pasamos al frente para que puedan… Sí, claro. Medio que paga 4 o 5 mil pesos, pues no alcanza para pagar la renta, los gastos de manutención y tal vez el apoyo que van a dar por otro lado, sea gobierno estatal, sea gobierno municipal, sea quien sea, le es más redituable al periodista que lo que puede ganar su propio medio. ¿De quién es la culpa? ¿Del empresario? ¿Del reportero? ¿Del que da el cochupo? Es la eterna pregunta, como quién puso, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? ¿Libertad de expresión en Veracruz o libertad de inserción? Quienes tenemos más años ejerciendo aquí el periodismo recordarán que en los tiempos de Miguel Alemán, la estatua que está situada frente a Comunicación Social, decían que era San Sabás, ¿no? Y que había que ir a tallarlo todos los días porque lo que traía en la mano era la orden de inserción. Hoy lo vemos claramente por toda la cantidad de medios de comunicación que han cerrado, porque hemos vivido eternamente dependiendo del convenio gubernamental, del convenio que nos da el municipio. Solamente 2 medios, si me equivoco y hay más, corríjanme, no viven del convenio publicitario y han sido la XCU y Notiver. De ahí todos los demás se preocupan, se truenan los dedos cada quincena si ya les pagó gobierno para poder pagar su nómina respectivamente.
Quienes estamos aquí crecimos viendo este tipo de información. Adelante, por favor. Que era una sola línea editorial en el país, criticable o no, pero era la única oferta que teníamos y era lo único que se hacía, a grosso modo, lo que llegaba masivamente a la gente. ¿Se saltaron el video? Bueno, voy a seguir porque hay problemas ahí con la reproducción. Recordarán también que antes era el informe presidencial y todo se paralizaba y todos los medios de comunicación, la cobertura era nada más lo que salía del informe. Cambiaban la estación. 50 años de la televisión mexicana. Sin duda alguna, 24 horas marcó toda una... Y era la línea oficial, era lo que se decía. Hoy hemos avanzado durante muchos años, pero pareciera que todavía, en algunos casos, hasta hace unos meses, en el sexenio anterior, había una sola línea editorial y esto obedecía también al convenio publicitario. Pasamos al siguiente. Les decía, muchos recordarán que el día del informe todos los medios de comunicación se uniformaban y le cambiaban a la estación de radio y en todas las estaciones estaba el informe del presidente y la televisión no ofrecía otra cosa que no fuera el informe del presidente y al otro día todos los periódicos traían como nota de 8 columnas el informe del presidente. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Lo cortamos, ya siguieron, y eran informes de 4 horas y hoy el informe del gobernador, del alcalde no sale si no le paga al medio también por esa cobertura. Han cambiado esos tiempos y es que efectivamente con la salida había además vetados 3 personajes y eso lo sabemos quienes ya llevamos un poco más ejerciendo el periodismo, que era a quienes no se le podía criticar, la Virgen de Guadalupe, era también el Ejército Mexicano y evidentemente la tercera figura era el presidente de la República. Eran intocables en el periodismo y en la crítica. Con la salida del PRI de Los Pinos llegaron nuevos tiempos y esos nuevos tiempos se abrieron a la crítica y Vicente Fox se volvió el hombre más criticado, más parodiado y salieron hasta programas de televisión en Televisa, en televisión abierta, haciendo parodia de la figura presidencial y de su esposa, que eso, insisto, antes era intocable. Adelante. Se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, hoy ya cambió el nombre a INAI, ¿sí? No me equivoco, sí. Y esto pues abre también una nueva beta para el periodismo, que es el periodismo de investigación, y surgen grandes figuras que hacen libros en torno a todo lo que encontraban precisamente a través de las solicitudes de información. Y bueno, hay una cantidad de libros que valdría la pena que revisáramos, que se hace en torno a lo que antes no sabíamos y hoy ya le podíamos preguntar al gobierno. Y uno de los ejemplos más claros fue el famoso Toallagate, que hacen este libro Anabel Hernández, y de ahí se desprenden más y más y más. Adelante, por favor. Adelante. El meme ya casi suple a la caricatura política y hoy no lo hace nada más quien trabaja en un medio de comunicación. Ya todos estos teléfonos inteligentes también ya traen funciones donde ustedes mismos pueden hacer un meme sin tener o no ese criterio periodístico y vemos las redes inundadas de estos. Adelante. ¿Cuántos de nosotros, se preguntarán, como periodistas, utilizamos el periodismo de investigación a diario? Y realmente son muy pocos los casos. Adelante. ¿Por qué? Por estos círculos viciosos. Adelante. Y esto, primero, son los pésimos salarios que ofrecen los medios de comunicación.
Ustedes pueden haber estudiado una licenciatura, haberse especializado y el medio les va a decir que no tienen para ofrecerles más de 6, 8 o 10 mil pesos. Y además quieren exclusividad. Además de los pésimos salarios, en la gran mayoría de las empresas de comunicación no hay prestaciones de ley. Las prestaciones de ley son para el administrativo, no para el periodista que sale todos los días a la calle. Olvídense del Seguro Social y del Infonavit y de las Afores y de todo eso, ni siquiera pensarlo. Tenemos horario de entrada, pero no de salida. Trabajamos de domingo a domingo. Si están comiendo les van a marcar y si están durmiendo y hay una emergencia también les van a marcar y ahí tenemos que estar. Y además muchos medios de comunicación dicen, ¿para qué contrato 10 periodistas? Que se especialice uno en salud, uno en educación. No, tráete a 2 o 3 y con esos voy a llenar mis notas todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos en noteros. Adelante. Hay estaciones de radio que les pagan 25 pesos la nota que sale al aire. Si dura 1 hora el noticiero y tuvimos suerte, vamos a ganar 100 pesos al día. Pero esos 100 pesos hay que descontarle el taxi o los camiones, la torta que vamos a comer durante el día o la comida corrida si ya nos sentimos con más dinero en la bolsa. Es decir, que si hacemos cuentas, nos vienen quedando 900 pesos al mes. ¿Quién vive con 900 al mes? ¿Quién puede pagar una renta de 900 pesos al mes? ¿Quién puede mandar a sus hijos con 900 pesos al mes a una escuela? ¿Seguimos? Entonces les decía, hoy cualquier reportero que ustedes le pregunten, trabaja en radio, trabaja en prensa, trabaja en internet y hay quienes trabajan en 6 o 7 medios de comunicación para poder subsistir. Radio, les decía, 25 pesos la nota. Un periódico 5 o 7 mil pesos y un portal de internet 4 o 6 mil pesos. Es decir que el salario promedio de un periodista veracruzano vienen siendo entre 10 y 12 mil pesos. Más allá si estudió o no estudió o con qué otras herramientas tiene, ese es el salario promedio. Adelante. Entonces viene esa pregunta. Si alguien se enferma en la familia y viene el político y le dice, yo te voy a ofrecer tantos pesos, pero públicame constantemente, ¿qué creen que hacen la mayoría de los periodistas? Muchos de los casos se han satanizado y han dicho, es que estaban en la nómina de la gente mala, es que trabaja para tal partido político, es que le pegaba al otro porque recibe dinero de acá. Y de ahí empiezan a tejerse estos círculos viciosos. Adelante. La mayoría de los periodistas en Veracruz pagan renta, no tienen una casa propia, no tienen coche. Si se enferman, no vamos al Seguro Social, mucho menos tenemos seguro de gastos médicos mayores. Hay que pedir siempre el favor, ¿no? Se enferma un compañero, lo tienen que operar. Oye, háblale a la del Seguro Social, háblale a la de Secretaría de Salud para que nos hagan el favor de internarla o le bajen la cuenta porque no hay para pagar la cirugía. Y olvídense del ahorro para el retiro porque, insisto, tampoco lo hay. Habría que empezar por exigirle a los medios de comunicación que, como cualquier otro trabajador, se nos den estas prestaciones. Adelante. Entonces, la calidad de la información depende del salario, depende de los tiempos, depende del contexto, depende del empirismo, es parte del reflejo de lo que hoy consumimos en los medios veracruzanos. Adelante. Y la obligación de informar, entonces, ¿dónde queda? Hay quienes hacen este esfuerzo valiente y hay quienes en sus medios les permiten hacer periodismo de investigación, pero en la mayoría de los casos no es así. Y muchos subsisten a través del sobrecito amarillo, del apoyo, del chayote o como ustedes le quieran llamar. Adelante. Y no perdamos de vista que los medios de comunicación son empresas y como empresas están sujetas a los convenios económicos y eso dicta la línea editorial. Hay más de 1,400 medios de comunicación en el estado de Veracruz, desde los católicos que salen de vez en cuando y cada que Dios quiere, hasta medios que tienen muchas décadas trabajando en el estado. Y unos cierran y otros salen y hoy ustedes pueden checar la cantidad de portales en internet que hay, cuya plantilla a veces son una sola persona. Adelante.
este círculo vicioso que se genera desde las propias empresas de los medios, sumadas a la situación de violencia que se vive en el país y en Veracruz, se convierte en un caldo de cultivo. Adelante. Y estas son las tasas las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tan solo del mes de marzo. Más de 5,000 delitos en Veracruz, y ahí tenemos homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones, lo que ustedes quieran. Los delitos van desafortunadamente en Veracruz a la alza, y es una fuente nacional. Adelante. Los periodistas veracruzanos, de dar la nota, nos convertimos en la nota, o parafraseando al buen Lorenzo Franco, los reporteros nos volvimos noticia, desafortunadamente. Adelante. Una constante, y la mitad de los que estamos como periodistas aquí presentes lo hemos vivido: el robo en nuestras viviendas, el robo de nuestros vehículos, asaltos, agresiones, intimidaciones. ¿Por qué? Porque se volvió en una constante en el estado de Veracruz. Se metían, y lo digo en tono personal, en 2 meses a mi casa se metieron 2 veces. Y me cortaron protecciones y me revolvieron todo y no se llevaron nada. ¿Por qué? Porque era una forma de intimidación. Y lo mismo pasó con muchos otros compañeros. Adelante. Y vamos pasando una a una, por favor. Y esto generó, obviamente, bueno, los casos que todos sabemos de asesinatos y la misma criminalización que se hizo desde el propio gremio. Nosotros mismos decíamos: es que lo mataron porque cobraba aquí. Es que lo mataron porque no recibió dinero de allá. Es que tenía relación con tal. Es a veces, y lo platicábamos previo a este encuentro, estamos en una cubeta como los cangrejos, y el propio gremio nos jalamos entre nosotros mismos para no poder salir. La situación del periodismo veracruzano es muy compleja por todos estos factores que les comentaba, por la misma ola de inseguridad que hoy prevalece en el estado. Nosotros no estamos exentos de la misma. Lo primero, insisto, sería que los dueños de los medios de comunicación cumplan con la ley a cabalidad. En segundo término, que Veracruz pueda recuperar los índices de paz y de seguridad que tenía. Y yo creo que esto va a incidir en la manera, adelante por favor, en la manera en que nosotros podamos seguir desarrollando el periodismo. Desde Veracruz han salido grandes plumas, grandes figuras del periodismo. Hoy no podemos ser nada más un referente nacional e internacional por la agresión que vivimos. Como decía, ellos y muchos otros más han sobrevivido para contarla, pero esto es una situación que tendrá que terminar, y sin embargo nosotros seguiremos todos los días haciendo periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Subimos por favor la pantalla. Volvemos por favor para continuar con la ponencia de Albert.